ir con los dos ejemplos. Creo que la semana pasada nos quedamos con la mitad. Nos quedamos en la mitad, perdón, del primer ejemplo. Y para terminarlo vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 29. Y ahorita voy a intentar hacer un repaso para que aterrice los puntos que quedaron pendientes. Pero vamos todos a Génesis 29. Y vamos a poder avanzar, espero, para poder concluir esta lección. ¿Ok? A manera entonces de repaso, ya hemos estudiado y visto que el propósito de la lección era abordar este pecado, esta conducta nociva, adictiva y autodestructiva, para conocer las características generales de quien consciente o inconscientemente se encuentra en la comisión de este pecado que es adictivo. Decíamos la semana pasada en la introducción, vamos a ir abordando, tratando de desmenuzar poco a poco lo que la lección nos lleva a intentar para poder entender mejor esta dinámica nociva y destructiva que sabemos ofende a Dios. Y decíamos en el esquema de la codependencia, siempre tenemos dos partes. Y esas dos partes, bueno, definitivamente una de esas partes siempre soy yo. Es decir, somos cada uno de nosotros. Y la otra parte siempre tiene que ver con otra u otras personas. Así es que es importante definir que siempre en este esquema vamos a encontrar dos partes. ¿Qué papel juega una? ¿Qué papel juega la otra? Y cómo voy a identificar cuál es el papel que yo estoy jugando, que estoy desempeñando en ese esquema. Y les decía la semana pasada, en el esquema de la codependencia, una de las partes es el dependiente. Y ahora ya estoy seguro porque tuve oportunidad de repasar y estudiar un poco más. Y la otra parte del esquema de la codependencia es el independiente. Regularmente el dependiente tiene ciertas características a diferencia del independiente. Entonces tenemos en ese esquema nocivo de pecado, en ese encuadre que la humanidad vive en la interacción de unos con otros en esta sociedad corrupta. Tenemos siempre a unos que son dependientes y a otros que son independientes. Y la interacción de estos es como si fuera un cóncavo y convexo. Se ensamblan entre sí y eso forma la codependencia. Bueno, la lección que nos ocupa todavía en este número 3 de las lecciones que estaremos viendo. Ya les había informado que son 10 en total. Dijimos es la dependiente. En la introducción mencionábamos, aunque el papel del dependiente es más común verlo en el sexo femenino, en el masculino se puede encontrar también, no se escapa de padecer esta conducta nociva. Y dábamos algunos rasgos, algunos indicativos que nos pueden ayudar a usted y a mí para saber, primero, si en mi interacción con otros tengo un problema de codependencia. Primero. Y número 2, lo que estábamos viendo en esta lección es, si tengo un problema de codependencia, ¿cuál es el papel que yo estoy desempeñando? ¿Soy el independiente o soy el dependiente? Y veíamos las características y mencionaba varias características del que en la codependencia desempeña el papel de dependiente. ¿Ok? Algo que se me pasó mencionar la semana pasada y que ahorita espero que no se me pase, porque de hecho aquí le puse ya una marca en rojo para que no se me pasara, es el versículo a memorizar. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es Pablo hablando a los Corintios ahí en su segunda carta, capítulo 11, versículo 3. Es el versículo a memorizar. Segunda a los Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, para que usted o yo caigamos recurrentemente en este cuadro de codependencia, en este pecado flagrante, es porque consciente o inconscientemente estamos siendo víctimas del engaño. Estamos siendo víctimas del engaño. Yo creo que yo tengo la razón. Yo creo que tú no me estás tratando justamente. Yo creo y somos una cascada de yoyos, ¿verdad? Yo no creo que esto sea justo. Yo no creo que tenga por qué. Yo no creo que tú tengas que hacer eso. O yo no creo que tú tengas que dejar de hacerlo. Y el yo-yo se presenta de manera recurrente. Bueno, el versículo a memorizar, y voy a pedir que lo tengan en cuenta para que lo pongan en su bagaje de versículos a memorizar. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Dijimos 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. ¿Se acuerdan ustedes el de la lección anterior era Gálatas 1:10? Y el de la lección anterior, ¿quién se acuerda? ¿Verdad? Eso lo dije para mí porque no me acuerdo, no viene a mi memoria ahorita. Pero bueno, será 2 Corintios 11:3, el versículo a memorizar. ¿Ok? Y luego ya de ahí fuimos mencionando las características que son muy evidentes en esa relación interpersonal. Son muy evidentes en la forma de ser de un codependiente dependiente. Y entre ellas las menciono rápido. Es alguien que busca o espera que otro le rescate y le saque de su triste y lamentable situación actual. Busca o espera encontrar la manera de complacer a otro. Busca o espera aceptación de otros. Busca y espera superar su inseguridad a la hora de tomar una decisión. Busca y espera purgar sus culpas. Busca ser el centro de los afectos colectivos. Busca y espera ser reconocido o cuando menos aprobado por los demás. Ok, decíamos la anterior lista podría seguir y seguir, pero un aspecto común en cada descripción aquí enlistada es el intento de una parte por complacer a la otra. Ahí usted tal vez ya está dándose cuenta que su interacción con los demás es una interacción que obedece a una conducta de dependiente. Y esa marca es que hay un permanente intento de una parte por complacer a la otra. Pero para que esto sea codependencia, es que ese intento o esa intención o ese interés de complacer a otra persona es con el fin de obtener algo a cambio. Con el fin de obtener algo a cambio. Si no obtengo algo a cambio, entonces me irrito. ¿Verdad? Solemos parecer muy accesibles a algo que puede ser completamente fuera de lo normal. Pero voy a ser accesible. Te voy a conceder. Te voy a dar esa concesión. Pero lo que está pensando aquella persona, diríamos muy detrás de bambalinas, es de que se lo voy a conceder
porque al apóstol le voy a poder exigir esto o aquello. Y entonces si no me lo hace, yo le voy a poder. Si no me lo concede, si no me da el gusto, si no me salgo con la mía, me va a oír. Porque yo ya hice esto por él o por ella. Ese es el dependiente. Y luego entramos al ejemplo al que hicimos referencia. Allá en Génesis 29, les decía la semana pasada, nos va a sorprender cómo hay personajes. Y bueno, aquí nada más vamos a citar 2 ejemplos, pero híjole, serían incontables aquellos ejemplos que nos podemos encontrar en donde la dinámica que vemos en los personajes bíblicos, en reyes, en siervos, en los señores, en los pueblos en general, cuadros de codependencia a diestra y a siniestra. Ustedes van a tener oportunidad junto conmigo de ir avanzando y vamos a tener que ir escogiendo algunos, y aquí escogí yo del que nos habla Génesis 29, versículos del 31 al 35. Ya lo leíamos la semana pasada, pero mire lo que dice la palabra de Dios para poder completar lo que escribimos en los espacios en blanco. Y gracias, hermano Gustavo, por haber venido a recoger su lección. Dios le trajo, y eso me habla de que usted está sensible a la voz de Dios. Aunque lo mandé al correo electrónico que creo que tengo de su esposa, bueno, no sé, a lo mejor no tienen computadora ahorita o no podían imprimirlo, pero gloria a Dios que pudo venir por sus lecciones y ahorita espero las tenga ahí a la mano para seguir llenando los espacios en blanco. Ok, Dios me ha movido para preparar diapositivas para que la semana que entra la lección como tal se presente en diapositivas y al tiempo que estamos avanzando en la lección podamos estarla viendo también en la pantalla. Así es que, repito, ténganos paciencia, esperamos en el Señor y con la ayuda de Él poder seguir complementando nuestros intentos, ¿ok? Dice la palabra de Dios entonces en el 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y ahí establecemos una gran diferencia. Se puede decir que cuando menos tenía 2 aspectos a considerar en los que eran completamente opuestas. El primero es que Raquel era estéril y Lea era fértil. Podía tener chamacos a diestra y a siniestra. Raquel no. Y la razón por la que Lea era menospreciada era porque no era muy agraciada físicamente. A diferencia de Raquel, que era bella, que era muy bonita. Así es que tenemos, si lo pusiéramos en el lenguaje llano, podríamos poner, aquí tenemos a la reproductiva y a la estéril, aquí tenemos a la fea y a la bonita, ¿verdad? Tenemos ahí polarizadas la identificación. Versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por ello llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Vemos entonces aquí la conducta dependiente de Lea. La víctima, pues yo estoy fea. Yo no soy tan bonita como Raquel. Pues, ¿qué recurso me queda? Pues ni modo. A darle hijos. A darle hijos. Y veíamos en el 31, ahí en su lección, Lea era menospreciada, era la palabra que debíamos poner en el espacio en blanco. Lea era menospreciada. El plan secular para buscar cambiar esa situación en base a procrear, reproducir. En otras palabras, la intención de Lea fue echar mano de un recurso secular.
apoyarse de su fertilidad como mujer y a través de engendrarle hijos, en este caso a Jacob, ganar el favor del mismo. Dice, pues ahorita le voy a empezar a dar hijos. Por eso dice el versículo 32. Lea esperaba que su marido, en los espacios en blanco que están ahí, le amara. En otras palabras, empezó a usar la maternidad para buscar el favor. Voy a acceder con el propósito de que aunque yo esté un poco feíta, él me ame. Está bien, voy a concesionar, voy a ceder en estos aspectos, con tal de que cuando yo pida o yo exija, también la otra parte esté dispuesta a. O cómo reacciona el dependiente cuando no se le cumple esa expectativa creada solamente en su mente. Se pone bravo, se pone brava. ¿Y sabe cuál es la tendencia? La expresión que nosotros usamos mucho es lo echa en cara. No, ándale pues. Pero tú bien que esto y que aquí, que allá y que me pediste y que yo hice por ti, ¿verdad? Y ahora que te estoy pidiendo esto, resulta que, qué bien. Viene a mi mente la expresión que se usa, qué bonito, qué bonito. Y en esa dinámica nociva, la justificación de vilezas por vilezas encuentra su caldo de cultivo, ¿verdad? Si tú te vas a portar así conmigo, entonces agárrate porque yo también me voy a portar así contigo. ¿De dónde sale esa diabólica postura? Sobre todo si se trata en la mente y en el corazón de un hijo de Dios. Es decir, tu vileza va a justificar mi vileza. Yo ya hice mi parte, tú no hiciste la tuya, entonces agárrate, porque primero nunca más vuelvo a. Y esa expresión, las más de las veces, es más, la infinita mayoría de las veces, no es cierto, pero la usamos a manera de amenaza en nuestro cuadro de codependencia. Pues aquí tenemos que, según el versículo 32, Lea esperaba que su marido le amara y bueno, su intento fue frustrado. Aquí vemos entonces que hay un intento secular sin efecto, porque ya le dio a un hijo y el hijo no le provocó al padre del hijo, a Jacob en este caso, ningún cambio. Ningún cambio. Y mire, como codependiente dependiente, tendemos a comprar esa mentira de Satanás, que tenemos poder para cambiar a esa otra persona. Y esa otra persona, repito, puede ser nuestro cónyuge. Tenemos poder para cambiar al patrón. Tenemos poder para cambiar al hijo. Tenemos poder para cambiar a mamá. Cuando la verdad es que nosotros no tenemos ningún poder para cambiar a nadie. Pero el dependiente asume que lo puede hacer cambiar. Y cada vez que topa con pared, al ver que no cambia, tiene por lo regular una reacción purulenta o pusilánime. Empieza a sentir lástima de sí mismo, ¿verdad? Versículo 33, Lea se empecina y ahora incluye a Jehová en pro de su intento secular. Mire, cielos, hay expresiones que tienen que ver con intentos tan perversos como incluir a Jehová. Porque mire lo que dice el versículo 33. Si tiene su Biblia, dice, concibió otra vez y dio a luz a un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este. O sea, incluye a Jehová como si Jehová fuera su cómplice.
Y aquí la declaración que hace: me ha dado también a este, porque Dios vio lo miserable que soy, vio que tú, Jacob, no me haces caso. Y son expresiones que muchas de las veces oímos y tristemente decimos. Repito, con la contraparte, llámese el cónyuge, el compañero de trabajo, el compañero en el ministerio, el hijo o el padre o el hermano. ¿Sabe a qué es equivalente? Es al clásico de, oh, y tú te la das tú te la das de muy predicador, ¿verdad? Y me estás haciendo esto. Ah, no, y tú qué, mira, encargada de una clase, es más, líder de las hermanas en la cuna, líder de las hermanas en el ministerio X o Y, y mira con lo que me sales. Cuando mencionamos un ministerio o mencionamos una práctica piadosa, es decir, en el servicio a Dios, en la espiritualidad, como predicar o ser líder de algún ministerio, es como que estuviéramos metiendo a Dios ahí. Y aquí vemos la actitud de Lea. Dios me vio, Dios me vio que estoy menospreciada, por eso me dio a este. Versículo 34. Lea anticipa que por sus méritos, fíjese, por sus méritos, yo hice, yo dije, yo fui, yo te permití, por sus méritos, ahora su esposo se unirá a ella. Note lo que dice el 34. Y concibió otra vez y dio a su hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Ya se descaró. Aquí podemos ver que ya está destapando el verdadero propósito con el cual no paraba de embarazarse para estar engendrando. La tercera es la vencida. Ahora sí, mi marido se va a unir conmigo. Porque le ha dado a luz 3 hijos, o sea, lo remarca. Y bueno, yo no culpo a Lea, es una característica propia del sexo femenino, ¿verdad? Dios les hizo así a las hermanas. Muy buenas para los números, muy buenas para las fechas, muy buenas para guardar en su memoria acontecimientos que, por las características que Dios puso en el cerebro del hombre, a nosotros. Y yo le animo, hermano, nunca rete a su esposa a recordar algo mejor que ella. Nunca la rete, porque en el diseño de Dios está que ella tenga esa habilidad. Así es que, ¿de dónde saca Lea lo que está diciendo? Versículo 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Sale sobrando la declaración de Lea. ¿Quién alrededor de Lea no sabía que ella era por tercera vez mamá? Todos. ¿Es que no sabía Lea que Dios sabía cuántos hijos ya le había enviado? Ah, no, pero se empeña en hacer la mención. Y dice cuántos. ¿Verdad? Por eso no nos expongamos. Y esto es una tendencia muy marcada en el sexo femenino. No nos expongamos, porque si usted viene con aquella contraparte, sea su mamá, o sea su hermana, o sea su jefa, o sea su compañera de trabajo, y le dice, oye, fíjate que ayer no esperaba que fueras a decir eso. Usted está destapando la caja de Pandora ahí. Porque usted se está exponiendo como varón a que la esposa o la mamá o la hermana o la compañera de trabajo le diga, tú no esperabas que yo dijera eso ayer. Pues mira, si te acuerdas, en la junta de hace 7 meses, delante de todos tú dijiste esto otro. Tú ya ni te acuerdas de lo que dijiste. Por eso no debemos exponernos, y menos si la conducta es nociva en aquella fémina que es dependiente.
Y así llegamos al versículo 35. Lea, finalmente encuentra gracia delante de Dios y declara, esta vez alabaré a Jehová. Dice el versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, porque por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Es de llamar la atención que no es hasta que ella le da la gloria a Dios que Dios le concede engendrar a Judá. Y usted sabe la trascendencia de esta tribu, de este hijo. Ascendencia de Jesús. Judá es conocido entonces. ¿Cuándo? Cuando ella le dio gracias. Cuando tuvo a bien tomar en cuenta a Dios. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré. ¿Nota usted el cambio? Dejó de buscar de agradar al hombre. Y como nos dice Gálatas, ¿verdad? Si todavía agradara al hombre, no sería siervo de Cristo. Ya no declaró nada en favor de agradar a Jacob, a su esposo. Dice y dijo, esta vez. Hermanos, sea usted hombre o mujer, ese es un versículo clave de la lección. ¿Por qué no paramos ya y a partir de esta vez le damos gloria al Señor? Para romper esa conducta de codependiente-dependiente. Y dice, y dejó de dar a luz. ¿Por qué? Porque esta vez alabaré a Jehová. Ahora vamos a ir al ejemplo 2, segundo de Crónicas, capítulo 16. Si van conmigo, vamos a ir al segundo libro de las Crónicas. Y no me cansaré cada vez que citemos algún libro del Antiguo Testamento. Remarcaré en mi intento pedagógico de enseñarle los libros del Antiguo Testamento no son cartas. Y como no son cartas, no son de género femenino. Entonces, nadie de nosotros tenemos por qué decir Primera de Crónicas, Primera de Samuel, Primera de Reyes. No. Esas son, en todo caso, cartas. Y como cartas, estas sí pueden ser mencionadas con el género femenino. La primera a los tesalonicenses, la primera a Timoteo, la segunda a los corintios, son cartas. Pero en el Antiguo Testamento tenemos primero y segundo de Crónicas. Bueno, segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Y le voy a invitar, no lo podemos hacer aquí por causa de tiempo, pero le voy a invitar a que para entender mejor estos puntos que vamos a ver ahorita, son 2, 4, 5. Usted lea el capítulo 14 de Segundo de Crónicas, porque el capítulo 14 del Segundo de Crónicas presenta al personaje que vamos a abordar, lo presenta precisamente como un rey que no tenía ninguna conducta de codependiente-dependiente. Aquí podemos ver que el capítulo 14 es un testimonio de cómo el rey Asa era un rey que era completamente interdependiente en el sentido estricto de que no dependía, ni quería favorecer, ni estaba buscando el favor de nadie excepto el de Jehová. Y pues es un capítulo completo, no es muy extenso, pero la descripción ahí está más que evidente para que usted pueda entender mejor lo que vamos a ver del capítulo 16. ¿Ok? Dice la palabra de Dios y daré lectura, son 14 versículos, daré lectura a algunos cuantos y vamos a ir avanzando en llenar los espacios en la hoja. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá,
para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey de Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de provisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron a Ramá las piedras y las maderas con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Me llama mucho la atención esa expresión en la Biblia. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente. Pobre Anani, ¿qué culpa tenía, verdad? Se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Cielos. Esta historia ilustra cómo el rey Asa, después de haber mostrado un corazón recto delante de Jehová, y a eso me refería, si invierte tiempo meditando en el capítulo 14, se va a dar cuenta la gran diferencia. La versión del Asa piadoso, confiando permanentemente en Jehová, y aquí en el capítulo 16, cómo Asa está queriendo echar mano de los recursos seculares. ¿Verdad? Si pudiéramos pensar en alguna aplicación directa, la versión de Asa en el capítulo 14 es aquel que en un ejercicio de fe se apega a los preceptos de Dios. Y pueden parecer sin sentido, pueden parecer un callejón sin salida, pero en el ejercicio de la fe, y está emocionante, lea el capítulo 14, ve la mano de Dios en su reinado. Pero conforme avanza, Asa pierde esa piedad. Como resultado directo, ¿sabe de qué? De su poder. Uno de los conflictos que aparecen mucho en las relaciones interpersonales tiene que ver con aquel que en un momento dado pierde el suelo. No se da cuenta, deja de darse cuenta de su posición delante de Dios en el formato divino del testimonio con los perdidos, en su testimonio en la familia, en su testimonio en la iglesia. Encontramos a alguien que rompe ese orden e inmediatamente el primer paso que da fuera de la voluntad de Dios se llama codependencia de un dependiente. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que delante de Jehová se muestra con una mentalidad codependiente. Un dependiente, y que es una postura muy, muy secular. Es que el ser dependiente o independiente en las relaciones interpersonales es lo común en el mundo. Por eso he subtitulado las lecciones de codependencia como dice aquí: la conducta adictiva predominante
en la interacción personal y la relación matrimonial del siglo XXI. Es decir, así somos. Entonces, de repente vemos al hermano atribulado en este esquema nocivo de codependencia y va y le platica al compañero de trabajo. ¿Y usted qué cree que le va a aconsejar el compañero de trabajo? Más codependencia. ¿Por qué? Porque es un mal de este siglo. Está la hermana atribulada por alguna situación de fricciones en su trabajo, con el jefe, con algún compañero de trabajo, con algún hijo, con el esposo. Y va y le cuenta a una mundana, que puede ser alguien muy estrecho en relación consanguínea o de amistad. ¿Usted qué cree que le va a decir a aquella persona? Le va a dar un consejo de codependencia flagrante. Y escuchar eso muchas de las veces se convierte en una justificación para proceder así, porque al cabo ya le pregunté a mi hermana, ya le pregunté a mi compañera de trabajo, ya le pregunté a mi patrona, y todas dicen que realmente yo no tengo por qué aceptar esto o no tengo por qué. No. Entonces, le doy para adelante. Y cuando nuestra dependencia debe ser de Dios, es relevada por el secularismo. Conductas ordinarias, diríamos. Conductas de la calle. De gente que no teme a Dios. ¿Verdad? Viene a mi mente alguien a quien yo respeto hasta la fecha. La última vez que tuve oportunidad de interactuar con esta señora es una señora muy honorable para mí. Pero no sé cómo un tema llevó a otro que llegó al punto en que me dijo, no, mire, lo que pasa es que yo soy muy claridosa y soy muy echada para adelante. Yo soy feminista. Y como feminista, a mí no me tienen por qué venir a decir bla, 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 bla. Y yo me quedé así como, cielos, tengo años de conocer a esta persona. Años, le puedo decir, más de 20 años de conocerla. Y no sé si ya ha sido influenciada por este auge que ha tomado esta última década de esto del feminismo y todo aquello. Pero ahora, de una manera artera y abierta, se declara como tal. Y luego dice, no, además voy a ver a una amiga que ella también es así. Ah, bueno. Y dentro de lo poco que puedo yo anticipar, podría asumir que es una persona que teme a Dios. Es congregante de una iglesia. No obstante, el consejo secular la absorbió. Algo parecido a lo que le pasó a Asa. Así es que vamos a avanzar, ¿ok? Si usted siguió un poquito, le voy a dar a grandes rasgos para que entendamos aquí la secuencia y la dinámica que se está dando. Tenemos aquí a alguien que la Biblia identifica como el reinado de Asa. Y dice que subió a Baasa, rey de Israel. Subió a Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno del rey Asa, rey de Judá. Entonces, estamos identificando aquí a Asa, que era el rey de Judá. Acuérdense que tenemos a Israel a Judá en el sur, a Israel en el norte. Bueno, pues Asa es el rey de Judá y Baasa es el rey de Israel. Y versículo 2, Asa saca la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria. Ya tenemos entonces aquí el tercero en discordia. Tenemos a Asa de Judá, a Baasa de Israel, y ahora tenemos el nombre del Ben-Hadad, el de Siria. Y este estaba en Damasco. Y este que estaba en Damasco
estaba diciendo, hay alianza entre tú y yo, como lo hago entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel. Aquí tenemos ahora entonces a Asa oyendo el consejo de un inconverso, Ben-Hadad, rey de Siria, para que rompa la alianza que tenía con el rey de Israel. Y dice el versículo 3, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre, y aquí yo te he enviado plata y oro para que puedas deshacerla, esa alianza. Y consintió Ben-Hadad que el rey Asa, con el rey Asa, es decir, se pusieron de acuerdo. El de Judá y el de Siria se pusieron de acuerdo. ¿Ok? Y envió a los capitanes de su ejército contra la ciudad de Israel. Conquistaron Hijón, Dan, Aben-Mayam y las ciudades de provisionamiento de Neftalí. Entonces, van hacia el norte y conquistan estas 5 ciudades. Y obviamente vemos que Ben-Hadad lo hace con la confianza de que ya Asa ya lo compró, vamos a decirlo. Ya lo tiene de su lado. Entonces Baasa, que era el rey de Israel, cesa de edificar a Ramá. Y Ramá era una ciudad fortificada. Pero dice, abandonó su obra. Entonces, versículo 6, el rey Asa tomó todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellos edificó a Geba y a Mispa. Con el material que estaba construyendo Baasa, esta ciudad de Ramá, viene Asa, se lo roba ese material y puede construir 2 ciudades. Entonces, cuando vemos en el versículo 7, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, ahí está el pecado. Cielos, ¿cuántas aplicaciones podríamos sacar de aquí? Pero nada más estamos viendo la conducta dependiente en una ruta de codependencia o en un esquema de codependencia. Así es que vamos a tener que avanzar en la lección, si no, no la terminamos. Pero lo cierto aquí es que muchos de nosotros, hijos de Dios, nos apoyamos en consejos de inconversos. Porque ellos asumen que lo que nos están proponiendo es lo que más nos conviene. Y el que es ajeno a Dios o al conocimiento de Dios, al que es negligente con el conocimiento de la voluntad de Dios, de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, es presa fácil de estos consejos. Pregúntese usted, ¿a quién le está haciendo usted caso? Dice en la lección, versículos 1, Israel, nación hermana, encabezada por su rey Baasa, sube, dice, y fortifica a Ramá. Y su rey Asa, es lo que debe escribir en los espacios en blanco. Sube y fortifica a Ramá. El rey Asa, versículos 3 y 4, propone una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, es lo que debe escribir ahí en el espacio en blanco, para que éste se retirase de Baasa. Entonces, ante los ataques de Ben-Hadad, versículos 5 y 6, el rey Asa aprovecha que Baasa abandonó la obra y tomó, esas son las palabras que debe poner ahí, abandonó la obra y tomó el material y edifica 2 ciudades. Versículos 7 y 8. Aparece la voz de Jehová en la voz del vidente Ananí, o Ananí, no tiene acento, debería ser Ananí. Y éste le reprende respecto de que se apoyó en el rey de Siria y no se apoyó en Jehová.
Este vidente fue enviado por Dios. Versículo 9-10. El vidente proclama el juicio de Jehová sobre Asa. Personalmente, dice letra A, habrá más guerra. El juicio de Dios. Y creo que aquí adelantito lo vemos, pero bueno. En la letra A dice, habrá más guerra. Y B, versículo 12, enferma en los pies. Y nada más leí hasta el 10, pero mire lo que dice el versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Como si hubiera sido una granizada, hermano. Esta frase del versículo 12 que dice, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, como si hubiera sido una granizada, me vino a la mente todas las aplicaciones de las que podemos echar mano en este tiempo de prueba, donde compramos las angustias ajenas y en lugar de confiar en Jehová, estamos confiando en que haya pruebas para el coronavirus. Que si me enfermo, ¿a qué hospital voy a ir? Y que si me enfermo, que no sea mortal. O que si se enferma mi abuelita, o que se enferma mi niña. ¿Qué acaso no creemos en Jehová? Este versículo 12 no era parte de la primera lectura que hice, pero vemos que Asa no buscó a Jehová, sino a los médicos. Asa está echando mano de su reputación, de sus méritos, de sus logros. Y estoy hablando en sentido sarcástico, porque si Asa había trascendido en su reinado era por la bendición de Dios. Dios en su bondad, en su gracia, en su misericordia, en su benignidad para el reinado de Asa, le había prosperado. Al grado de que lo vemos con una capacidad de negociación. Es que estar tratando ahí entre reyes no es poca cosa. Él tiene una reputación, él logró cierta, vamos a decir, autonomía. Y muchas de las veces nada más necesitamos tener unos cuantos dolaritos en el banco para sentirnos ya bien independientes y bien autónomos. O tenemos que tener nada más un buen seguro médico y con eso ya nos sentimos muy apaciguados. Y si viene un síntoma de enfermedad física a nuestra mente, antes de pensar en Dios pensamos en el fármaco que podemos ir a comprar y cuánto cuesta. Y me asomo a ver si traigo en la cartera lo suficiente para irlo a comprar. Porque resulta que ese fármaco ya me ha hecho efecto otras veces y me ha aliviado. Codependientes, dependientes. Dice la lección, no es debatible, es absoluto. La identidad de Asa en un principio era una identidad compaginada en Jehová. Y eso está todo en el capítulo 14. Posteriormente, capítulo 16, su identidad está en su reinado y en el poder y la reputación que de él tenía. Y lo escribí con la intención, porque muchas de las veces usted y yo somos engañados respecto de nuestra reputación. Es decir, nuestra tendencia es a pensar de nosotros mejor de lo que realmente otros piensan. Así es que llegamos al final. Dice, marque con una X la respuesta que le identifica personalmente a usted. La pregunta es, ¿en quién está afincada su identidad? Y hay tres opciones. En Cristo, en ti o en otro hombre o otra mujer, en otro congénere.
El propósito de esta lección era ese, ¿se acuerda? Evaluar si soy un codependiente dependiente. Bueno, pues contestar esta pregunta nos va a contestar qué tan lejos estamos de la intención divina para con los suyos. Dice, cuidemos con caer en la tentación de ya estar pensando y evaluando a otras personas y considerando cómo son con nosotros. Esta lección aplica exclusivamente a sí mismo, a nadie más. Porque eso también es una tendencia recurrente del codependiente dependiente. Está oyendo una lección como esta y piensa en primera instancia en cómo han sido los demás con él o con ella. Inmediatamente piensa, sí es mi patrón conmigo. Así me trae. Con tal de que no le deje el trabajo tirado, ahí me hace cuchi cuchi para que me quede trabajar horas extras y me las paga hora normal. O es más, sabes que ni me las paga. Así es este cuate. No estés pensando en el patrón, no estés pensando en la esposa, no estés pensando en el esposo, no estés pensando en el hijo, no estés pensando en el papá o en la mamá. Piensa en ti. Se trata de que Dios te lo revele a ti. Ahora, si la pregunta anterior dice, marque con una que la respuesta que la identifica, si usted dice, ¿en quién está afincada su identidad? Y usted puso en Cristo, obviamente, obviamente no. En un ejercicio de honestidad, nosotros queremos decir que es en Cristo. Y a lo mejor ya usted marcó ahí, no, yo me identifico con Cristo. Bueno, por eso vienen las citas bíblicas, las 6 citas bíblicas al final, ¿verdad? Romanos 8:16, donde nos habla de que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De verdad somos hijos de Dios. El testimonio del Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo condicionamos nuestras conductas, nuestra interacción? ¿Me monto en mi macho y se hace como yo quiero o hoy te voy? Colosenses 2:10. Si realmente es en Cristo es que estamos completos en Él. No necesitamos necesariamente una secuencia de beneplácitos o de consentimientos. Primera de Juan 5:18. A los hijos de Dios, Dios les guarda. ¿De qué? Pues sobre todo del tropiezo del pecado, de esta codependencia. Colosenses 1:14. Si realmente somos de Cristo, entonces somos redimidos por Él. Que venga a nuestra mente aquello que recordamos cada vez que celebramos la cena del Señor. Hacer esto en memoria de mí, dijo el Señor. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Redimidos por su sangre. ¡Alto precio! Contra un berrinchito de ocasión o contra una inconformidad absurda. Filipenses 3:3. Si estamos en Cristo, entonces debemos gloriarnos en Él. Gloriarnos en la tribulación, en la adversidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos gloriamos en Cristo y Efesios 3:12. Lo hacemos porque estamos seguros. En Él tenemos seguridad. Ese versículo voy a invitarles a que vayamos ahí. Efesios, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Asa no tenía mucha fe en Jehová. Fue distraído con un grado de facilidad asombrosa por el rey de Asiria.
y se le hizo fácil. ¿Cuántas veces el consejo secular nos saca de la voluntad de Dios y se nos hace fácil? Es muy importante que sepamos entonces que de caer en esa conducta nociva, estaríamos contradiciendo que nuestra identidad está en Cristo. Porque en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza, por medio de la fe en Él. Conclusión. Bien haremos en dejar de buscar nuestra identidad, nuestra motivación y nuestra justificación fuera de Cristo. Darnos cuenta de que si alguien o algo somos es únicamente por la gracia de Dios. Y después de esta conclusión personal, caminamos en el Espíritu y debería decir, y si después de esta gran conclusión personal caminamos en el Espíritu, nos libraremos de ser arrollados por nuestros procesos de pensamientos codependientes en nuestro papel de dependiente que atrapan a más y más cristianos en este presente siglo malo. Codependientes independientes será el tema de nuestra próxima lección. ¿Ok? Y con eso concluimos la lección número 3. Con la ayuda de Dios nos presta vida y podemos estar en contacto. Estaremos abordando la lección número 4 de este tema tan sobrado en cuanto a instrucción bíblica de la codependencia. La codependencia. Esta conducta adictiva predominante en la interacción personal y la relación matrimonial del siglo XXI. Oramos para terminar. Señor y Padre nuestro, que cada verdad, cada expresión, cada versículo, cada testimonio que se ha abordado, Señor, encuentre tierra fértil, encuentre un espíritu sensible, una mente abierta, Señor, y que la consecuencia o resultado directo de tan preciosas verdades realmente transforme nuestra vida. Tal vez en nuestra ignorancia procedíamos así, Señor, pero ahora tu luz ya lo ha revelado. Ya no podremos justificar, Señor, que no sabíamos o no entendíamos. Y si alguno aquí, por medio de esta transmisión, le ha traído convicción de pecado, Señor, que tu poder le purifique, le transforme, lo convierta, Señor, de las tinieblas a la luz, para honra y gloria tuya. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera hacer, con toda confianza, hágamelo llegar vía texto y tendré a bien darle respuesta a la brevedad. Si no tengo la respuesta en ese momento específico, me comprometo con usted a buscarla y documentarme para poder contestarle. Estaremos en contacto. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Que todos estén muy bien. Reciban un abrazo afectuoso y fraternal. Hasta luego.